Lana y Podcast con So. Lana y Podcast. Finanzas personales que se entienden. Porque de nada sirve ganar mucho dinero si no sabemos mantenerlo en nuestra bolsa. Hola, estás escuchando el episodio número 198 de Lana y Podcast, el único podcast que convierte tu dinero, tu mente y tu carrera en riqueza. Yo soy Sonia Sánchez Square, autora, emprendedora, solucionadora de problemas y experta catadora de Oreos. Bienvenidos. Si has investigado un poco sobre las inversiones e incluso si no has investigado, probablemente has escuchado hablar de las ETFs, porque últimamente se oyen hablar por todos lados de las ETFs. Y bueno, en este episodio voy a hablar de estas aparentemente maravillosas nuevas inversiones, que no son tan nuevas, pero bueno. Entonces, este episodio está dedicado a destapar todo sobre estos Exchange Traded Funds, que es lo que significa la palabra ETS. Bienvenidos, de verdad, muchísimas gracias por escuchar, por estar de nuevo aquí conmigo. Ya estamos cerca del episodio número 200 y bueno, antes de entrar de lleno al tema de los ETFs, voy a aprovechar para pedirte que me mandes un mensaje en blogilana.com/pregunta para que salga publicado en el episodio número 200. Ya estamos a pocas semanas. La verdad es que lo he estado postergando. ¿Se han dado cuenta que no estoy publicando tan seguido los podcasts? Porque hay una parte de mí que no quiere llegar a los 200. Como que tengo una resistencia y no sé qué pasa. Pero a la vez estoy muy emocionada por llegar a los 200. Entonces, quiero agradecer a toda la gente que ya me ha mandado sus mensajes. Me han llegado bastantes mensajes y les quiero agradecer. Quería yo agradecerles uno por uno, pero honestamente, de verdad, me da mucha tristeza porque no he tenido tiempo. Me encantaría tener más tiempo para contestar más mails y para contestar sus amables mensajes. Pero bueno, claro que van a salir publicados en el episodio número 200. Ustedes saben quiénes son. Si me escuchan, ustedes saben quiénes son. Muchísimas gracias. Y tú, si todavía no me has mandado tu mensaje para aparecer en el episodio número 200, ¿qué estás esperando ya? Ahorita en este momento, bueno, no ahorita, pero en cuanto acabes de oír el episodio, te vas corriendo a blogilana.com/pregunta. Es súper sencillo grabar, nada más tienes que activar el micrófono de tu computadora y le das rec o play o no me acuerdo qué botón era y punto. Y a mí me llega en automático, ni siquiera tienes que mandarlo. Bueno, vamos a entrar ya de lleno rápidamente a este tema de los Exchange Traded Funds, que también en México o en español en general se conocen como fondos cotizados. Esa es, digamos, la traducción. ¿Qué es un ETF o un Exchange Traded Fund o un fondo cotizado? Básicamente son fondos de inversión, pero tienen una particularidad muy especial, que es que a diferencia de los fondos de inversión, los ETF se pueden comprar y vender como si fueran una acción, como si fueran un papelito. En lugar de ser una canasta, ¿no? Hagan de cuenta que los fondos de inversión son como una canasta. Y en esa canasta hay monedas, y hay petróleo, y hay acciones, ¿no? Las acciones son como papelitos, que son como pedazos representativos o que representan el valor de una empresa. O papelitos de deuda, ¿no? Lo que son pagarés, los famosos pagarés, por así decirlo. Cuando es de deuda no se llama necesariamente pagaré, pero básicamente eso es un pagaré, es un papelito de deuda. Entonces, estas canastas, que son estos productos de inversión, se llaman fondos de inversión, ¿ok? Y el objetivo de un fondo de inversión es, además de diversificar, o sea, tienen varios productos dentro de esa misma canasta, es hacer que varias personas, inversionistas, personas físicas o pequeños inversionistas puedan acceder a instrumentos que de otra forma sería muchísimo más caro, ¿no? Hay cosas que están dentro de esa canasta, esas acciones, esas monedas, ese oro, esas commodities, etcétera, que a veces nos costaría mucho trabajo acceder a ellos uno por uno. O tiene otros propósitos también, como maximizar las ganancias a través de un manejo profesional. Todos los fondos de inversión son manejados por gente experta que hace movimientos para que esos fondos tengan la mínima cantidad de pérdidas y se maximicen las ganancias, ¿no? Entonces, bueno, tienes el conocimiento de estas personas detrás de los fondos de inversión. Eso es básicamente un fondo de inversión, es importante aclararlo.
Si quieres más información en blogiliana.com, en la categoría de ahorro e inversión, tengo varios posts que hablan mucho de los fondos de inversión. Si me has escuchado desde hace tiempo, sabes que yo soy mucho de invertir en fondos de inversión. Ese es un poco como mi instrumento favorito para hacer crecer mi dinero, incluso para ahorrar y para hacer crecer mi dinero, porque puedes hacer las dos cosas en un fondo de inversión. No en el mismo, claro. Hay muchísimos fondos de inversión de muchos tipos, con diferentes niveles de riesgo, con diferentes niveles de horizonte de inversión, ¿no? de plazo, digamos. En fin, podría hacer 3 podcasts nada más acerca de los fondos de inversión. Y, por cierto, levanten la mano, déjenme un comentario, ya sea en SoundCloud o en blogiliana.com/podcast, donde voy a publicar este podcast. Déjenme un comentario si les interesa que haga una serie de podcasts acerca de los fondos de inversión. Ahora que estuve haciendo el guión para este podcast, dije, creo que tengo varios posts escritos, varios textos en relación a los fondos de inversión, pero no he hecho un podcast. Entonces, si les late la idea, háganmelo saber en los comentarios, tanto de SoundCloud como de blogiliana.com, ¿ok? Bueno, entonces, esos son los fondos de inversión. Lo que sucede con los ETFs es que son fondos de inversión, pero se compran y se venden como si fuera una acción, como si fuera un papelito. Por eso hago el ejemplo, ¿no? El fondo de inversión tradicional es una canasta y las acciones son papelitos que van dentro de esa canasta. Entonces, los ETFs son fondos de inversión tan flexibles que se pueden comprar y vender el mismo día, como si fuera una acción, como si fuera un papelito. Y, de hecho, una de las ventajas es que normalmente, por ejemplo, los fondos de inversión, el mercado bursátil tiene un horario, ¿no? Entonces, tú las acciones puedes comprarlas y venderlas durante el día. Pero los fondos de inversión siempre se compran o se venden al final del día, ¿no? Al cierre del mercado. Y a como cerró el mercado, bueno, pues cerraron los instrumentos de inversión que forman parte de ese fondo. Con las ETFs no. Con las ETFs tú puedes comprar y vender durante el día, ¿no? Claro, eso es una cosa ya muy especializada, eso es algo que a ti y a mí como inversionistas promedio, pues como que eso nos vale un poco gorro, pero es importante recalcarlo. Habrá gente que esté más clavada y que diga, oh, wow, eso es increíble, ¿no? Eso me encanta, eso es una de las ventajas de los ETF. A mí en lo personal eso, pues la verdad no me encanta, no me alegra el ojito, porque yo soy de inversionista a largo plazo, o sea, a mí eso de poder comprar y vender al mismo día y eso, pues no, realmente no es mi swing. Pero hay gente que sí, ¿ok? Entonces, bueno, esa es una de las ventajas, digamos, de los ETFs. Fíjense que además, cuando estuve haciendo mi investigación, descubrí una cosa muy interesante. Encontré artículos de todos lados, obviamente muchos mexicanos, porque yo vivo en México y entonces obviamente mi computadora tiene la IP mexicana, entonces me encuentra muchas cosas de México, incluyendo empresas líderes del tema financiero, como El Financiero, como El Economista, etcétera. Pero también encontré información de España, encontré información de Chile, y en todos lados, fíjense, muy curioso, pues todo el mundo habla maravillas de los ETF. Digo, yo algo sabía, pero ya cuando me clavé a investigar, pocas cosas encontré en contra, valga la redundancia. No es redundancia, pero parece que es la misma palabra, ¿no? Pocas cosas encontré en contra de los ETFs, lo cual me pareció muy interesante y también por eso me animé a hacer este episodio ya me urgía, porque hemos hablado mucho. No hemos hablado mucho, pero se ha hablado mucho, y incluso en el grupo de Facebook también alguien ha mencionado varias veces los ETFs. Y bueno, son instrumentos de inversión bastante interesantes. Y ahorita estoy viendo aquí en mi guión, fíjense nada más, les tenía yo preparada la definición de fondos de inversión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México. Se los voy a leer porque es una definición un poco simpática, porque repite mucho la palabra inversión y la palabra instrumentos e inversionistas. Fíjense nada más, ¿qué es un fondo de inversión? Según la Comisión Nacional Bancaria de Valores, dice: los fondos de inversión son instrumentos de inversión, generalmente dirigidos a pequeños y medianos inversionistas, o sea, como tú y como yo, que tienen por objetivo invertir en instrumentos financieros. Claro, obviamente. Los fondos de inversión son administrados por expertos en la materia, lo que les decía, que eso es una de las grandes ventajas que tienen los fondos de inversión. En general, ¿no? Los fondos, no nomás las ETFs, sino los fondos de inversión, con la finalidad de generar rendimientos a través de la inversión en carteras diversificadas. Cuando lo leo así suena complicado, ¿verdad? Entonces, por eso, bueno,
ahí está, esa es la definición oficial de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero creo que mi ejemplo de la canasta funciona un poco más, es un poco más práctico, un poco más, da una imagen más clara. Ahora, esto que les platico de que puedes comprar un fondo, un ETF, como si fuera una acción, lo que hace es que da una gran flexibilidad al fondo, ¿no? Tiene una gran flexibilidad. Y una cosa bien importante que se me está pasando decirles es que los ETFs son fondos que siguen indicadores bursátiles. Esto es muy importante porque no es cualquier fondo, sino es un fondo de indicador bursátil. Indicador bursátil puede ser cualquier cosa puede ser un indicador de bienes raíces como las fibras, puede ser el indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, que en este caso es el índice de precios y cotizaciones, puede seguir, no sé, ahorita no se me ocurre cualquier índice bursátil. Y una de las cosas bien padres, esto sí me encanta de los ETFs, a mí me encanta una cosa que se llama los fondos indizados. ¿Qué es un fondo indizado? Un fondo indizado es un fondo que sigue el comportamiento de algún índice, ¿no? Por eso se llama indizado. Y en este caso los ETFs son también fondos indizados. Es un fondo que hace sombra, o su función es hacer la sombra de algún indicador, pero bueno, obviamente con menos riesgo, ¿no? Con menos riesgo que el indicador como tal. En la red, de hecho, me encontré, les voy a decir que la fuente es portafolio.co, encontré un ejemplo que me encantó de esto de cómo explicar el ser indizado o el hacer sombra a un índice. Decía el artículo, imagínate que alguien quiere, o alguien piensa más bien que el sector inmobiliario en Estados Unidos, ya ven que estuvo medio vapuleado por ahí del 2008, y entonces imagínate que dice, no, pues yo creo que ya está a punto de despuntar, ¿no? Ya está a punto de despegar el mercado inmobiliario. Entonces, si quiere invertir y aprovechar esa ola hacia arriba, lo que tendrá que hacer, bueno, pues es comprarse un departamento en una ciudad pues que piense que va a tener este auge, ¿no? Podría ser a lo mejor, no sé, Nueva York o Miami, o no sé, ¿no? Pero eso obviamente implica muchas desventajas, ¿no? Y muchos riesgos, el comprar un departamento físico en Miami, por ejemplo, ¿no? O lo que puede hacer también es comprar una ETF que siga el índice mobiliario de Estados Unidos. Entonces, obviamente ahí el riesgo baja muchísimo. O sea, puede tener una parte de las ganancias, una parte de la ola positiva de ese mercado o de ese índice sin todos los riesgos que implica. De hecho, en México, por ejemplo, también se puede invertir en ETFs en fibras, que es, ahorita no tengo la definición de la fibra, pero básicamente es el índice de bienes raíces en México, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que comprar la casa o el departamento, sino puedes tener ganancias en relación a ese mercado en particular, al mercado inmobiliario a través de los ETFs. Entonces, espero que con este ejemplo quedó un poquito más claro de a qué se refiere con esto de ser indizado, ¿no? Que sigue un índice y que de alguna manera pues sí minimiza los riesgos. Para mí es un poco también como invertir en fondos indizados en la bolsa, nada más con menos flexibilidad, con menos, a veces incluso los fondos de inversión normales, entre comillas, o tradicionales, tienen comisiones un poco más altas, que esa es otra de las ventajas de los ETFs. Parece que sus comisiones no son tan altas, pero bueno, eso habría que ver. Yo eso no se los puedo decir porque yo hasta la fecha no he comprado ETFs, pero se rumora que sus comisiones son mucho más accesibles. Es otra de las ventajas, ¿no? Que sus costos son más competitivos. Otra ventaja también que le gusta mucho a la gente es que son transparentes, ¿no? Como representa un índice, ¿no? En todo momento se sabe cuáles son los valores que forman ese índice y cuánto cuestan esos valores, ¿no? O sea, si sigue el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, que, by the way, ¿qué es el índice de precios y cotizaciones? El índice de precios y cotizaciones es como los... Ay, ahorita no me acuerdo la cantidad de empresas, creo que son 30 y algo, es una cantidad determinada de empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que son como las que más venden y compran, las que se llama que tienen más bursatilidad, las que más movimiento tienen y son
casi siempre son más o menos las mismas empresas, de repente alguna sale o una nueva entra, pero casi siempre son más o menos las mismas, y es como el indicador de la Bolsa Mexicana. La Bolsa Mexicana de Valores hay muchísimas empresas, pero tiene, digamos, como un termómetro, por así decirlo, y ese termómetro es el índice de precios y cotizaciones. Entonces, cada vez que tú oigas el índice de precios y cotizaciones, es eso, son las 30 o 35 principales empresas que cotizan en la bolsa que tienen más movimiento. Ese movimiento de comprar y vender acciones se llama bursatilidad. ¿Ok? No sé si ya me estoy volviendo así como, ya estoy clavándome mucho en la materia, pero bueno. Me regreso a mi guión. Y bueno, tiene varias ventajas, como les digo, ¿no? Al final del podcast voy a hacer como un resumen para que no sé si ahorita ya me los perdí con estas definiciones. Vamos a regresar al final un poquito haciendo un pequeño resumen. Y bueno, hablando de las desventajas, bueno, las desventajas son como en todas las inversiones, pues todos los riesgos, ¿no? O sea, si yo entro a una ETF que está siguiendo el índice de precios y cotizaciones, y ya sabemos qué es el índice de precios y cotizaciones, pues obviamente voy a tener el mismo riesgo que si estuviera vendiendo mi dinero directo en la bolsa. Bueno, no exactamente el mismo riesgo, es un poquito menos riesgo, pero vaya, es arriesgado. Es más arriesgado un ETF que sigue el índice de precios y cotizaciones que un ETF que está en deuda, por ejemplo, ¿no? Que sigue un indicador un poquito menos agresivo, menos riesgoso que la bolsa, ¿no? Entonces, si tú sigues, por ejemplo, el mercado inmobiliario, pues tienes que estar consciente que vas a seguir los riesgos de ese mercado, ¿ok? A lo mejor son menos que los de la bolsa, a lo mejor no, depende, pero tú tienes que estar consciente a la hora de que tú contratas un ETF o cualquier fondo de inversión, que bueno, obviamente hay un riesgo siempre, no hay, y se los digo siempre, no hay una inversión 100% segura, no existe. Hay inversiones mucho más conservadoras, mucho menos arriesgadas que otras, pero no existe inversión segura. Entonces, eso es algo que también es muy importante que tú tengas en cuenta, ¿no? El riesgo inherente de cada índice que tú vas a seguir en una ETF, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos la NAFTRAC, ¿no? Que sigue justamente el IPC, el índice de precios y cotizaciones, ¿no? De hecho, voy a dejar al final en las ligas del programa una lista que encontré de un sitio en inglés, no sé si en Estados Unidos, pero es un sitio en inglés de la mayor parte de los ETFs en México, para que puedas ahí verlos. Digo, uno ve eso y dice, ¿qué significa todo esto? Pero está interesante y ahí está el dato. Entonces, bueno, está el NAFTRAC, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues el riesgo de invertir en el índice de precios y cotizaciones, bueno, pues es el riesgo de invertir igual en un fondo indizado en la bolsa, ¿no? A lo mejor sí, dependiendo también ¿cómo se llama? De la meta, del horizonte de inversión, pues bajas el riesgo, subes el riesgo. Pero tienes que entender esto, o sea, aunque las ETFs parezcan que son súper maravillosas, siempre hay un riesgo y entiende que el riesgo va a ser dependiendo del índice que tú decidas seguir de tu ETF, ¿ok? Bueno, por cierto, aquí tengo una pequeña nota. Y es que en México los ETFs tienen un nombre que evidentemente nadie usa, pero tienen un nombre que se llama títulos referenciados a acciones. Fíjense nada más. O TRACs. Entonces, bueno, de ahí yo creo que es la terminación de NAFTRAC. Y varias ETFs mexicanas tienen esta terminación de TRAC, que son títulos referenciados a acciones. Pero bueno, ahí está como dicen vulgarmente, el chaquidato, o sea, el dato que no sirve para absolutamente nada. Pero bueno, ahí está el dato. Y bueno, básicamente esos son los ETFs, ¿no? Pero antes de cerrar, ya voy a cerrar el tema, porque no hay mucho más que decir. Por ahí un poquito más que podría yo decirles, pero eso lo voy a decir después del tip de la semana. Y aquí necesito poner música, pero normalmente no pongo música, pero aquí debería de venir así como una entrada padrísima. Imagínense una entrada súper padrísima para el tip de la semana. Ya que estamos hablando de inversiones, les quiero de verdad súper recomendar el workshop Los Fundamentos de las Inversiones que tengo disponible en entrenamientofinanciero.com/workshop inversiones. Es un workshop de 2 horas, perdón, imagínense un workshop de 12 horas, qué horror.
No, son 2 horas, es un workshop que di en vivo. Es la grabación de este workshop, donde justamente hablo de muchos, no hablo de las ETFs particularmente, pero hablo de muchos de los términos como índice de precios y cotizaciones, explico muchos de los términos de inversiones que es importante que conozcas, explico en qué consiste el riesgo, en qué consiste una inversión, qué hace que una inversión sea una inversión, qué hace que un instrumento sea de ahorro y no de inversión. O sea, explico. Pues ya saben, como lo explico en mi podcast, así lo explico en este workshop, los fundamentos de las inversiones. O sea, todo lo que debes de saber para empezar a invertir. Y ¿sabes qué? Sobre todo, hice este workshop porque aparte de que invertir es un tema fascinante, y es un tema que a la mayoría de la gente le encanta. Cuando yo empecé en este mundo hace más de 10 años, yo no entendía ni jota. Todo esto de que, por eso ahorita hace rato me desvié para explicar qué es el IPC o el índice de precios y cotizaciones. Obviamente yo ya sé qué es después de tantos años en este business, pero habrá gente que me escuche y me dice, ¿qué diablos es eso? ¿O qué diablos es plusvalía? ¿A qué se refieren con plusvalía? ¿No? Todo el mundo habla de la plusvalía y la manga. ¿Qué diablos es eso? Es importante que antes de que tú pienses en invertir, conozcas estos términos y sepas cuál es la estructura de una inversión, de qué se tratan las inversiones, cuál es la diferencia entre una inversión de deuda y una inversión de acciones, por ejemplo, ¿no? Para que no vengan los asesores y los vendedores a marearte y a decirte y a envolverte con palabras, porque eso es lo que luego nos sucede. Llegan, y me llegó a pasar, ¿no? Llegan a venderte un producto financiero y entonces te atarantan, te bombardean con palabras que no entiendes, y cuando tú no entiendes una palabra, esto también está comprobado, ahora sí que está comprobado científicamente. Cuando alguien no entiende una palabra y la deja pasar, o sea, no la aclara, no la define, empieza a hacerse una pequeña bolita de confusión. Y eso es normal, nos pasa a todos, no importa qué tan cultos o qué tan chidos seamos y qué tan inteligentes seamos, si hay una palabra que no la entendemos, empieza a hacerse un nudo de confusión respecto al tema alrededor de esa palabra. Entonces, es una táctica que muchos vendedores usan. Te empiezan a atosigar con un montón de palabras que tú no sabes qué son, o que sí tienes una idea, pero no la tienes muy clara. Eso pasa mucho con la palabra justamente plusvalía. O sea, la gente tiene una más o menos, porque la oyes mucho, ¿no? Sobre todo en el terreno inmobiliario, que tu casa, que la plusvalía, pero ¿qué diablos es exactamente? Y si tú no sabes exactamente qué es esa palabra y a qué se refiere, puede venir un montón de confusión al respecto de ese tema, y entonces ahí los vendedores se aprovechan y ¡capao! Te venden mafufadas que no necesitas o que no te convienen, o a lo mejor te venden hasta un fraude. Entonces, por eso que hice el workshop de los fundamentos de las inversiones. Es algo de lo que nadie habla. Todo el mundo habla ya como del, mira, te voy a vender esta superinversión, que ya saben, ¿no? Yo me burlo mucho del Bitcoin y del Forex. Nadie sabe ni siquiera qué diablos significa Forex. Nadie sabe lo que significan las palabras, pero ya quieren invertir en el Forex, ¿ves? O sea, no. Entonces, en serio, inviertan en el workshop los fundamentos de las inversiones. No se van a arrepentir. Tienen acceso a mí. Hay una sección de comentarios en el workshop, en la plataforma. Y estoy pensando incluso en hacer otro un poco más extenso. Pero bueno, necesito sus comentarios, necesito que vean, que se inscriban, que den su opinión, y mientras más información tengamos respecto a este tema, mejor. Entonces vayan a entrenamientofinanciero.com/workshop inversiones, inscríbanse, como dicen en inglés, ASAP, o sea, as soon as possible, o sea, ya de inmediato, ya se están tardando. Ok, vamos a cerrar ya este tema, y no puedo creer que a lo mejor vamos a cerrar antes de la media hora. No lo apostaría, pero es posible que ahora sí cerremos antes de la media hora. En general, los ETFs o los Exchange Traded Funds son una buena opción para invertir en la bolsa sin necesidad de conocimientos tan profundos, que es una de las razones en general por las que me encantan los fondos de inversión en general, ¿no? Pero los ETF, bueno, pues como es una sombra de los indicadores bursátiles, si te interesa, por ejemplo, invertir en el mercado inmobiliario, está genial explorar la opción de una ETF, ¿no? Porque pues entonces no tienes que comprar una casa y no tienes que tener todo el capital que necesitas para tener un bien raíz, ¿no? Pero puedes ahora sí que meter un poco los pies en ese mercado y salpicarte un poco de las ganancias de ese mercado. ¿Okay? Eso es, yo creo que la parte más interesante de las ETFs. Yo te recomendaría que lo exploraras.
En lo personal, yo no he comprado ninguna ETF. Y esto es importante que lo aclare. Porque, bueno, estoy hablando, acuérdense que yo doy consejo, pero no recomiendo necesariamente, ¿no? O sea, no te voy a recomendar un producto en particular, ni mucho menos. Entonces es importante que sepas que yo nunca he contenido una ETF. Todo esto lo hice a través de una profunda investigación. Y bueno, de cosas que también ya sabía, pero ¿qué pasa? Yo no he comprado ninguna ETF porque ahorita mis inversiones están como están. No hay ningún plan ahorita de moverlas, ahorita no hay ningún plan de adquirir ninguna nueva inversión, pero en un futuro es posible que sí adquiera una ETF. Es un tema, es un producto financiero que sí me interesa y que en algún momento dado me gustaría explorar. Entonces es un poco lo que yo te invito a hacer. Explora, averigua, ¿no? Ve, conoce. No te dejes marear por palabras que no entiendes. No te dejes marear por vendedores insistentes y persuasivos, ¿ok? Pero sí averigua, consulta, toca puertas, lee artículos. Este podcast es un gran principio, ¿no? Creo de verdad que vale la pena. En México, ¿dónde los puedes adquirir? Bueno, los puedes adquirir a través de la Bolsa de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, y comprarlos como si fuera una acción, o adquirirlos a través de fondos de inversión. Por ejemplo, BlackRock, no recuerdo si BlackRock es .com o BlackRock.com o BlackRock.com.mx. Esta es una empresa pues no sé, no es broker, es una empresa bursátil de productos financieros, y ellos tienen ETFs. Por ahí tienen, de hecho, un artículo muy interesante acerca de los ETFs. Entonces puede ser a través de BlackRock. Yo nunca he comprado con ellos, quiero que sepan también, ¿no? Acuérdense que yo no recomiendo a nadie, no meto las manos al fuego por nadie. Entonces, pero bueno, ahí está, les voy a dejar si quieren las ligas, mientras la apunto, las ligas en las notas del programa. BlackRock. Ok. En otros países, bueno, no sé, habría que investigar, pero hay bastante información, o sea que no se van a quedar solitos en esto. Entonces, bueno, ya, concluyendo, los ETFs son como los fondos de inversión tradicionales, pero con la flexibilidad de una acción. Es decir, son como esta canasta, pero con la flexibilidad que tienen los papelitos que van dentro de la canasta, ¿no? Son un producto transparente y accesible, relativamente accesible en cuanto a costo y en cuanto a que sí hay varias maneras de acceder a él como personas físicas. Hay muchísimos, por ejemplo, hay muchísimos fondos de inversión muy interesantes, pero que son accesibles nada más a personas morales, o sea, a empresas, que tú y yo no podemos acceder. Muchos fondos de inversión. Yo alguna vez hice una investigación muy profunda de fondos de inversión y híjole, vi unos que decía, promete, pero bueno, además de que tiene uno que entrar con arriba de $1 millón, porque es eso también. Es otra cosa que tienen los ETFs. Creo que puedes entrar con menos dinero. Hay algunos fondos de inversión que puedes entrar con entradas muy grandes, ¿no? Hay otros que no. Por ejemplo, con Pigo.mx, ya no soy vocera, pero de todas maneras, con gusto los promociono. Puedes entrar con $1,000 y puedes acceder a 3 fondos de inversión. Claro que son fondos de inversión menos sofisticados que aquellos donde entra uno con $1 millón, evidentemente. Pero el tema es que nosotros como persona física podemos acceder a ellos. Y los ETFs son estos productos que sí podemos acceder a ellos. Entonces sí vale la pena explorarlos, ¿no? Y bueno, vuelvo a repetirte, como buen instrumento de inversión, o sea, inversión es hacer que el dinero crezca. Entonces, como el dinero no crece de la nada, pues siempre tiene que haber un riesgo. Entonces, eso significa que no va a haber una inversión 100% segura. Eso no me voy a cansar de taladrártelo en la cabeza. No hay inversión 100% segura, ni siquiera 90% segura. Olvídate de eso. De verdad, si quieren invertir, sáquense eso de la seguridad de la cabeza. ¿Ok? Es súper importante. Una cosa excluye a la otra. Hay inversiones más convenientes que otras, pero no necesariamente más seguras. Y bueno, para finalizar y cerrar, te puedo decir que por más que suenen maravillosos los ETFs y que digas, oye, sí, me encantó, voy a explorar, no pongas todo tu dinero en las ETFs. No pongas todo tu dinero en ninguna cosa, aunque suene maravillosa, aunque suene súper genial, diversifica. Porque los ETFs, si bien te ayudan a diversificar, porque el ETF, como la naturaleza del producto, te ayuda a diversificar,
No hay mayor diversificación que tener tus recursos en diferentes instrumentos y a diferentes plazos. Eso es una diversificación imposible de mejorar. Entonces, no metas literal todos tus huevos en una canasta, ¿ok? Bueno, muy bien. Esos son los ETFs. Si tienes cualquier duda, ya sabes dónde me puedes encontrar. Me puedes escribir a so@blogilana.com o encontrarme en Twitter. En Twitter es rápido, fácil y expedito. Y bueno, me voy a ir a la pregunta de la semana. Y en esta ocasión, Alberto preguntó. Hola, So. Estoy escuchando todos estos tips que das. Me parecen todos muy interesantes. Y la verdad es que a mí me sirven mucho, 3 o 4. Entre ellos, lo de vender servicios de voz. ¿Qué es exactamente? Y bueno, que quiero felicitarte porque yo soy un gran seguidor tuyo. Felicidades, hasta luego. Muchísimas gracias, Alberto. Pues mira, el servicio de voz, y qué bueno que te interesas porque honestamente, por lo que escucho, tienes una voz muy bonita. Tienes una voz muy linda y podrías muy fácilmente vender tus servicios de voz. ¿Qué son servicios de voz? Bueno, cualquier cosa que puedas hacer con la voz. Puede ser desde comerciales, puede ser comerciales para televisión, que es un poquito más difícil porque ahí tienes que meterte en un mundo que ya está más o menos cerradón, pero no es imposible. No puedes entrar a una agencia de locución. Existen agencias de locución. Haz de cuenta así como castings para personas cuando enseñamos la cara en los comerciales. Igualito hay agencias de casting de voz para comerciales, tanto en voz en off como voz con persona, ¿no? O sea, contigo, con tu cara, ¿no? O sea que con tu cara o sin tu cara. Que esa es la parte, digamos, más glamorosa y más grande y donde hay más dinero, sobre todo en la parte de locución para comerciales. Es la parte más lucrativa. Pero puede ser locución para comerciales, para... ¿cómo se llama esto? Se me fue. Para empresarial, para cosas internas, por ejemplo, videos internos, videos educativos de empresas, para presentaciones, para manuales de procedimientos en video. Muchas empresas utilizan muchísimos videos, tanto para su personal como para sus clientes. Y entonces podrías ofrecer tus servicios de voz para eso. Puedes hacer incluso doblaje. El doblaje es muy bonito, pero el doblaje sí, te confieso, es muy mal pagado. El doblaje es muy glamoroso, ¿no? De que, fulano de tal que dobló la voz de no sé quién, ¿no? Ha sido una caricatura famosa, pero sí, por lo menos en México está pagado tristísimo. Y ahí también es muy difícil entrar, pero bueno, podría ser. O hay gente que hace simplemente, si tú te vas a Fiverr, por ejemplo, o a Elance o a Upwork, hay mucha gente que te dice, yo te hago tus entradas del podcast, por ejemplo, una entrada como la que yo tengo, con una voz profesional, ¿no? O con una voz así padrísima para entradas de podcast o para las entradas de video, ¿no? Ahora que hay tanto youtubero y que tanto YouTube como los podcasts están en un súper auge. Entonces hay mucha gente que sabe hacer el podcast o que sabe hacer el video, pero no sabe cómo hacer una entrada, ¿no? Entonces, si tú quieres entrar en el mundo, y eso va un consejo no nada más para Alberto, sino para cualquier otra persona. Esto es un negocio que puede ser muy lucrativo. Los generadores de contenido, como yo, o como los youtuberos, o como otros podcasteros, nos dedicamos a hacer nuestro podcast, pero todos los servicios relacionados con nuestro contenido nos ayudan muchísimo. Yo ahorita tengo la superproducción de mi entrada que me hizo el super David Ochoa en Dixo y me encanta, ¿no? Tengo una entrada súper profesional, pero si yo no tuviera esa entrada, yo no sé cómo marihuanamente podría yo hacer una entrada bonita de mi podcast. No tengo los recursos para hacerlo. Entonces, me encantaría contratar a un profesional que me lo haga. Igual todos esos videos que ven en YouTube de sus youtubers favoritos, ellos normalmente no hacen las entradas, ¿sabes? Normalmente las mandan a hacer con alguien que se dedica a hacer eso. Entonces tú como voz puedes mezclar los dos servicios, ¿no? El servicio de tu voz y aprender a editar y hacer audio, ¿no? Para vender las dos cosas. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero con servicios de voz o rentar tu voz. Y por cierto, tú que me estás escuchando, como Alberto, me puedes preguntar lo que quieras en blogilana.com/pregunta y tu pregunta saldrá en el siguiente podcast o en el siguiente podcast después del siguiente podcast y será contestada. Y bueno, ya antes de despedirme, no me queda más que anunciar y pedirte otra vez que mandes
Ya que estoy en esto de las preguntas, blogueliana.com/pregunta, que me mandes tu mensaje para el episodio número 200. Solamente una vez se cumplen 200 episodios, no 2 ni 3, nada más una. Entonces quiero tu voz, tu mensaje. ¿Qué tienes que decirle a Lana y Podcast con motivo de la celebración de su episodio número 200? Espero tu mensaje en blogueliana.com/pregunta. Muchísimas gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete y déjame una reseña en iTunes. 2 veces hemos sido número 1, creo que ya 3 veces hemos sido número 1 podcast en negocios e inversiones y quiero volver a ser número 1. Entonces necesito que, por favor, si te gusta este podcast, yo sé que es muy difícil, ¿no? Luego estamos muy ocupados y tenemos muchas cosas que hacer. Así es que yo sé que pedirles es que hagan esto y que me hagan una reseña y me pongan estrellitas en iTunes es pedir mucho, pero me atrevo a hacerlo porque quiero llegar todavía a más gente y ese es el propósito de este podcast, que todo lo que decimos y platicamos aquí llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Muchísimas gracias por descargar este episodio. Yo soy Sonia Sánchez Square y los espero en la siguiente emisión, que ya será la 199. ¡Qué nervio! Muchísimas gracias. Lana y Podcast Conso. Lana y Podcast. Finanzas personales que se entienden. Porque de nada sirve ganar mucho dinero si no sabemos mantenerlo en nuestra bolsa.